Ahora más que nunca, desde hace un par de años, la educación a distancia se ha convertido en algo bastante habitual y son muchas las personas que optan por cursar formación en remoto. Y esto presenta sus ventajas, pero también entraña ciertas dificultades que pueden hacer que tu aprendizaje y tus notas se resientan. En este vídeo te voy a enseñar lo que debes hacer para salvar esas dificultades y hacer de estudiar a distancia una modalidad de aprendizaje sumamente efectiva. ¡Vamos allá! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Vamos a empezar por aquello que debes de hacer antes de estudiar. Un lugar de estudio adecuado. Al estudiar a distancia depende completamente de ti elegir el emplazamiento en el que lo vas a hacer. Es importante contar con un lugar cómodo, tranquilo y que te ayude a concentrarte. Busca un espacio en tu hogar que cumpla con esas condiciones, exento de ruidos molestos y libre de distracciones. Un cuarto de juegos o un cuarto compartido, por ejemplo, no son los lugares más adecuados, y desde luego la cama o el sofá tampoco. Es mejor que cuentes con escritorio y silla ergonómicos, pensados para estudiar. Organiza tu escritorio de manera ordenada para tener todos los materiales necesarios a tu alcance y elimina cualquier elemento que pueda distraerte durante el estudio. De esta manera estarás creando un espacio y ambiente propicios al estudio que te ayudarán a focalizarte en tu tarea. Si en tu casa no encuentras un lugar que cumpla con estas condiciones, también puedes optar por ir a una biblioteca, o también puedes ver este vídeo en el que te enseño a crear un ambiente de estudio adecuado. Elimina las distracciones digitales. Aunque antes te hablé de estudiar en un lugar libre de distracciones, por mucho que huyas de ellas, hay un tipo de distracciones de las que no te vas a poder librar, justamente por estudiar en remoto. Dado que vas a tener que tomar las clases online y también en tu ordenador o tablet está la mayoría de tu material de estudio, te encontrarás con que tu principal herramienta de estudio es también una fuente de distracciones. Para evitar abrir el programa equivocado o entrar en la página web que no corresponde en ese momento y perder un montón de horas procrastinando online, puedes hacer cosas como las siguientes. Cerrar todas las pestañas de tu ordenador excepto aquellas en las que tienes tus herramientas o material de estudio. Cerrar todas las aplicaciones y programas que no necesites usar en ese momento, esconder los videojuegos u otras aplicaciones que te puedan distraer en carpetas que no estén visibles en el escritorio o pantalla principal de tu ordenador, desactivar las notificaciones en ese dispositivo y por último, aunque estudies a distancia, no vas a necesitar internet continuamente, así que puedes desconectarlo cuando no lo necesites. Participación activa en actividades en línea. Dado que no vas a asistir a un centro educativo, si no pones un mínimo de tu parte, es posible que apenas conozcas a tus compañeros de clase, y eso tiene una gran desventaja, que es no tener acceso a las ventajas que te ofrece tener relación con ellos. Aparte de que te pueda ayudar a sentir que formas parte del grupo y a involucrarte más, tus compañeros te pueden ayudar a resolver tus dudas o pueden compartir material de estudio muy útil, así como echarte una mano con las cosas que no se te dan del todo bien. Por eso, aprovecha al máximo las oportunidades de interacción en línea que te brinda el estudio a distancia. Participa activamente en los foros y grupos de estudio virtual relacionados con tus cursos, comparte ideas, plantea preguntas y colabora con tus compañeros de clase. También puedes unirte a nuestro club de estudio online, en el que podrás conocer a otras personas que estudian o estudiaron lo mismo que tú y acceder a todos los beneficios que acabo de mencionar. En el comentario fijado te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Tampoco te olvides de tus profesores. Aunque no los veas personalmente, ellos siguen estando ahí, a tu servicio, y los tienes a tu alcance a golpe de mail. Así que no vaciles a la hora de plantearles tus dudas o pedirles ayuda. Escríbeles, que no muerde. Autodisciplina y motivación. Estudiar a distancia requiere un nivel de disciplina mayor que hacerlo de forma presencial. Es probable que si ves las clases grabadas, al no adherirte a un horario escolar de asistencia obligatoria, te das a la pereza y pospongas las clases para después, y al final termines el día sin haberlas visto. Ese problema lo atajan las escuelas que dan las clases en directo, pero si no es este el caso, lo que puedes hacer para solucionarlo es crear tu propio horario, dividiéndolo en varias partes. Una parte para ver las clases, otra para hacer las tareas y ejercicios, y otra para estudiar. Al planificar tu horario, crea un plan de estudios que incluya todas las asignaturas que debes abordar y asigna bloques de tiempo para cada una de ellas. Y lo más importante es que todos los días cumplas con ese horario, pues de poco servirá hacerlo si lo ignoras por completo.
Disponer de un horario definido y seguirlo a diario es útil para establecer el hábito de estudiar. Una vez tienes el hábito, es más fácil que cada día te pongas a ello. Además, te ayudará a mantenerte concentrado y aprovechar mejor el tiempo. Si quieres asegurarte de crear un horario de estudio efectivo y de planificarte correctamente, en estos dos vídeos te enseño dos formas efectivas de hacerlo. Maximiza tu productividad. El horario es solo una herramienta de planificación que te va a ayudar a mejorar tu disciplina y también a mejorar tu productividad, pero no es la única herramienta a la que debes dar uso para asegurarte el éxito estudiando en remoto. Una sencilla forma de mejorar tu productividad es intercalando descansos en tus sesiones de estudio. Esto te permite concentrarte más cuando estudias, recuperar energía para seguir estudiando y, en consecuencia, aprovechar mejor el tiempo de estudio. Para hacer bien esto de programar descansos, te recomiendo que te sirvas de una técnica de gestión del tiempo que sea efectiva y que se adapte a ti, como por ejemplo la técnica Pomodoro, de la cual te hablo en este vídeo, o la técnica Flow Time, de la cual te hablo en este otro vídeo. Es importante que planifiques bien tu tiempo y crees listas de tareas para dar seguimiento a cada una de ellas. Así sabrás cuánto has hecho y cuánto te queda por hacer, además de mantener tu mente focalizada en esas tareas que te quedan pendientes. En este vídeo te explico por qué sucede esto. También es importante que, para asegurarte de cumplir con todas tus tareas, les pongas fecha límite, lo cual está relacionado con el siguiente punto. Establece metas claras y realistas. Otra forma de fomentar la autodisciplina y además aumentar la motivación es estableciendo metas y objetivos. Establece metas claras y realistas para cada sesión de estudio y marca cada una cuando la cumplas. Divide el estudio de las asignaturas en grupos de temas y tareas y úsalos como objetivos de estudio para cada sesión. Lograr tus objetivos de estudio ya puede ser lo suficientemente apremiante y motivador, pero si quieres, siempre puedes establecer recompensas por cada logro conseguido o por la consecución de los más importantes. En este vídeo te enseño a plantear objetivos eficaces para multiplicar la probabilidad de conseguirlos. Y por último, pero no menos importante, no te olvides de usar técnicas de estudio efectivas, desde técnicas de memorización, pasando por estrategias para tomar notas, hasta el uso de métodos de estudio que faciliten y favorezcan el aprendizaje. Para conocerlos, puedes empezar por ver los vídeos de esta lista de reproducción en la que te enseño los mejores métodos de estudio según la ciencia, o puedes ver esta otra lista sobre mnemotecnia, en la que te enseño técnicas para memorizar más rápido. Desde luego, yo te recomiendo ver las dos. Pero primero no te olvides de suscribirte y dar like a este vídeo. Hasta la próxima.